Buenas y santas noches. Bienvenidos sean todos y todas a su programa, ni más ni menos. Algunos problemitas técnicos, el micrófono. Mire cómo estamos nosotros aquí con este tulipán en la mano. Pero bueno, todo sea por la patria y por el buen convivir y la buena comunicación. Hoy es un día especial. Compartimos con el Perínclito de Villamella. Yuyi Guzmán, Pedro Guzmán, Yuyi, ¿Cómo está, don Arturo? con quien pretendemos comentar y compartir algunos comentarios desde la óptica del manejo político que tienen todo el accionar del ser humano en una sociedad civilizada, sobre todo en un estado social, democrático de derecho como el que supuestamente vivimos. Yuyi, la chikungunya, ¿a ti te dio esa vaina? No, a mí no me dio la chikungunya. A ti no te dio, pagárate, que ahora te van a agarrar más viejo. Pero eso da duro. 8, a negro chipa le dio. 9 años de, no, a mí me dio me dio para matarme a mí. Yo tengo problemas porque en mi juventud me dio una poliartritis infecciosa. Es la única artritis que le da a la gente joven. Yo tenía 20 y pocos de años cuando eso. Y eso siempre deja secuelas, porque a mí me agarró la chikungunya un día. Y yo dije que desperté para ir al baño. Eso fue en 2014, como en abril, mayo, por ahí, 2014. Y cuando yo me sentí con una fiebre matándome y en las articulaciones que no me podía mover, y le dije a la mujer mía, Marlene, me jodí. ¿Qué pasó? Me agarró esta vaina. Óigame, compadre, es una fiebre en 40, las articulaciones. No, pero no es la fiebre, porque la fiebre es lo de menos. Por ejemplo, negro, ese amigo mío, no podía poner la mano a nada porque le dolían las yemas de la punta de los dedos. No, todo. Entonces es un tullío. Todo te duele, pero viene ahora supuestamente inmuniza, o sea que tú no estás inmunizado, a ti no te dio, tienes que cuidarte. Los niños que nacieron posteriormente a la llegada de la chikungunya tienen mucho riesgo de, sobre todo cuando da en la primera infancia, puede ser inclusive peligroso hasta para la vida. Ahora mismo en Paraguay, en Chile, hay varios niños que han fallecido y el Ministerio de Salud Pública emitió ayer una alerta epidemiológica ante lo que auguran como la pronta llegada al país de la chikungunya. Según explicaron, la cantidad de aumentos en casos de infección viral transmitida por los mosquitos en países centroamericanos llevó a la Organización Panamericana de la Salud a realizar un llamado de atención que sugiere que en las próximas semanas en la República Dominicana pudiera llegarnos este premio. Es una realidad que el chikungunya viene y es probable que en las próximas semanas estemos viendo los primeros casos en el país. Señores, el mosquito, ese mosquito que usa la pijamita, que parece una ¿cómo se llama el animal? Una cebra diminuta, flacucha, y es el vector del dengue, del zika y de la chikungunya. Yo recuerdo que en una ocasión alguien me preguntó, entonces, ¿cómo que el mosquito produce todo eso? Es que cambia la puya, oye. Y sucede, señores, y viene a ser el caso, de quien contagia el mosquito es el ser humano. Si yo tengo dengue y me pica un Aedes aegypti, sobre todo la hembra, y la hembra se va a contagiar con mi sangre, y cuando le pique a Yuyi le va a transmitir el dengue, el zika o la chikungunya, cualquiera de las que tenga. Vamos a cuidarnos. El Ministerio de Salud Pública está comunicando que hay que erradicar los criaderos. No es matando los mosquitos, ellos se mueren por sí solos. Vamos a evitar que se propague, sobre todo el Aedes aegypti, que es un mosquito de aguas limpias. No vamos a dejarle espacio para que deposite sus huevos, se conviertan en larvas y a su vez en mosquitos y puedan contagiarnos. Evitemos esto.
La gente tiene que empezar a desinfectar los patios, los postes con agua, que a la gente le gusta mucho echar el agua en postes para prevenir, porque a veces es una solución tan fácil, no la ejecutamos y se convierte en un gran problema. Sobre todo la gente que tienen gomas con flores, a veces se hospedan en donde el tallito de la planta cae al árbol, ahí se queda agua, ahí se desarrollan los mosquitos. Dele su fumigadita de vez en cuando, con el debido cuidado, porque también ahora lo que está pasando es que fumigando el mosquito también fumigamos las abejas y fumigamos las avispas. Es decir, gradualmente fumigamos también los reproductores naturales de la reproducción vegetativa de la planta. Así que también es un problema, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con la debida precaución, sin tratar de matar las avispas y las abejas, que son tan importantes en la vida de la civilización. Sin duda alguna. Yuyi, dos noticias respecto a dos líderes políticos. Francisco Javier García anunció que Danilo Medina no tiene cáncer, que no estaba en Estados Unidos en asuntos de salud. Esto porque hubo un comentarista de esto de las redes sociales, un TikToker, que publicó que Danilo Medina tenía serios problemas de cáncer. Esta foto es vieja, viene de cuando inclusive el presidente, Danilo era presidente, hoy está blanquito en cana, un poco estropeado, la oposición parece que acaba más que la presidencia. En definitiva, dice Francisco Javier que no estaba muerto, que estaba de parranda, que fue a Estados Unidos a visitar unos parientes que tienen problemas de salud, se dice que una hermana, pero que está bien. Pero entonces, en sentido contrario, Roberto Furcal, que sí salió en viajes de salud, que en principio muchos comentaristas de estos hicieron denuncias de que había sido citado por el Estado norteamericano, que estaba declarando sobre una ligazón con dinero del narcotráfico de la campaña del presidente Luis Abinader, que inclusive vía Eduardo Estrella había recibido 15 millones de dólares, que esto provocó que recordemos que hay dos diputados en extradición en Estados Unidos, detenidos en Estados Unidos, y algunos funcionarios electos del PRM. Bueno, pues llegó, tuvo un par de intervenciones quirúrgicas por un problema gástrico. Al parecer está bien. Deberá Roberto Furcal, desde mi punto de vista, aclarar todas estas denuncias que han provenido de su propio gobierno. O sea, la misma persona que lo sustituyó es que ha puesto en boga decir que miles de millones de dólares de pesos, que convertidos en dólares son millones de dólares, fueron mal usados. Más de 100 licitaciones han sido anuladas. Se habla de miles de millones de pesos que se pagaron y que los productos no llegaron. Deberá Roberto Furcal aclarar todo esto. Mira, cada vez que alguna de esas figuras, Furcal, que en su momento fue el director de campaña de Abinader, Danilo, recuérdate que es un problema de enfoque comunicacional. Es decir, cómo se le hace la comunicación cuando alguna de esas figuras entra en una etapa especial, por enfermedad, por problemas de justicia, por viaje familiar, por lo que sea, un problema de enfoque. Yo siempre decía que nunca vi una foto de Furcal en una camilla, que tal vez hubiera sido un buen instrumento para mostrar que Furcal estaba siendo sometido a un proceso quirúrgico. Entonces nunca vi que desde ese entorno se hizo eso. O por lo menos un parte médico. O un par de médicos, algo que dijera eso. Sí. Pero hermano, no es el otro mundo, ve una gente en una camilla. Porque no es que tú estás acostado con una cirugía con el estómago abierto, pero tú puedes estar en una cirugía. Sí, como que había muchos instrumentos para aclarar eso en su momento y eso no se hizo. En el caso de Danilo, se difundió la información, pero Danilo apareció entonces en una reunión del comité político. Exactamente. Estoy aquí, entonces eso de alguna manera tumba a veces la construcción de percepción negativa sobre esa figura. Esa fue la respuesta que dio en su momento Danilo Medina y el PLD, Danilo apareciendo en una reunión del comité político. Con eso aclarar la situación. Como tú señalas, hay formas. Sobre todo, yo recuerdo cuando David Ortiz tuvo el problema, que se lo llevaron allá, los médicos norteamericanos, o sea, de Boston,
dieron y se mantuvieron informando. ¿Por qué no podían hacerlo con Furcal? Se presta a cualquier cosa y todavía hay gente que dice que en verdad él no andaba en eso. Mira, hoy estaba cuestionando a Ricardo Nieves incluso el cómo se están difundiendo las informaciones ahora de carácter médico. Por ejemplo, aquí hay la potencialidad de un brote de chikungunya. En la gestión pasada, el que era ministro de Salud, sí, mantenía una fluidez permanente y la gente, como había problemas de coronavirus, hasta por teléfono llamaban, el hombre se mantenía siempre en esa fluidez permanente de información. Entonces ahora no, nos enfrentamos a un brote de chikungunya, nos enfrentamos a un problema de muchos haitianos que pasan sin la debida protección médica y eso va a generar enfermedades. Y el sistema de salud como que está un poquito lento en eso de ser un poquito más activo en la difusión de informaciones, porque no es igual tú decir una nota de prensa, cuídense porque hay chikungunya, que tú haces una buena rueda de prensa en donde entren todos los periodistas, sí, y tú ahí puedas edificar a la población. Sobre todo mantener alerta. Hay muchos problemas, por ejemplo, cólera. Eso es con un miedo para decir que hay cólera. Ya ahora se habla de 88 casos. A mí me dijo una persona muy conocedora de políticas públicas de salud que aquí hay cerca de 500 casos de cólera con personas y que el ministerio tiene conocimiento de eso. ¿Por qué no decirlo? De todas maneras, a quien se le vienen arriba los problemas, independientemente de que quien los padece es la ciudadanía, es al gobierno. Y este ha sido un gobierno que en esas cosas, sobre todo, ha sido parco para informar. Contrario al presidente, que detalla todo. Entonces los funcionarios esconden todo. Siempre recuerdo que tú señalas que el presidente sube de viernes a lunes. Sí. Y baja de martes a jueves. Exacto, porque los funcionarios se encargan de bajar. De machacarlo, sí, eso es una realidad. En definitiva, el aspecto comunicacional de este gobierno es fatídico, fatal. ¿No era que entran de vacaciones? Bueno, pues, trabajan en el fin de semana y descansan en la semana. Tienen todo el tiempo de vacaciones. No valió cambiar a la diva. Al parecer hay un mal de fondo, Fíjense que los miembros del gobierno, de la comunicación del gobierno, aquí se inauguraron, se juramentaron como 17 comisiones de comunicación. Y usted pagaba mucho dinero y no aparecía ni uno. Bueno, ahora aparecieron el martes para comentar el discurso del presidente. Por instrucciones parece de Santo Domingo. No, instrucciones no, imposiciones. Sí, porque ellos no aparecen, ellos no van a ningún programa. De gente que inclusive yo vi políticos que estaban en desuso ya y los vi desfilando en el canal, viniendo aquí a los diferentes programas a intervenir en los medios de comunicación. Las políticas... Mira, en la realidad es que a todos estos locos que andan aquí, tú lo llamas por teléfono y yo no cojo el teléfono. Entonces tú llamas a Andrés Bautista y coge el teléfono. Es una cosa increíble que tú llamas a estos dirigentes de aquí, que, bueno, en comparación con Andrés son funcionarios de quinta categoría, ¿verdad? Y ellos no cogen los teléfonos, entonces tú llamas a Andrés Bautista y si no te coge te responde. Así es. Por lo menos a los comunicadores, ¿verdad? Sin duda. Y bueno, no es criticar por criticar ni joder por joder, pero es pena. Pero si usted coge un sueldo de 150,000 pesos del gobierno, siendo miembro de cualquier organismo del gobierno, usted está obligado a dar cuenta. Porque si no, no lo coja y dedíquese a su empresa privada. Pero si usted se coge 150,000 o 200,000 pesos del gobierno, usted tiene que responder por el gobierno. O sea, los que cogen 50 o 75 no tienen... No, el que coge 20 tal vez lo que está barriendo el patio, pero el que coge 150 o 200 es un funcionario y tiene que responder por la ejecutoria pública del presidente. Sin lugar a duda. De lo contrario pasa con los opositores, que no hay forma tampoco de que respondan. Por eso lo vamos a tocar más adelante. Cuando regresemos de esta pequeña pausa. No le cabe, ni más ni menos. Mire, sin lugar a dudas que el discurso del presidente, que es bueno que recordemos que el discurso del presidente es en ocasión, y así lo señala la Constitución de la República, de que los 27 de febrero de cada año, el presidente en ejercicio deposita las memorias de las ejecuciones presupuestarias y del accionar del gobierno
durante el año anterior. O sea, el presidente rindió cuenta de las inversiones, ejecuciones presupuestarias y operaciones del gobierno del año 2022 y hace un breve resumen de las posibles inversiones que plantea realizar en este año. De ahí que recordemos que volvió a anunciar la vía del Ámbar, que es la carretera de Puerto Plata. El presidente, además, como todo presidente, y más en campaña reeleccionista, el presidente hace alusión a los éxitos que ha tenido su gobierno, y esto naturalmente le da una connotación política ya de tipo partidario, porque el discurso es político en tanto que todo accionar del gobierno es político, pero cuando el presidente hace gala de ejecuciones particulares del gobierno, de su gobierno, ya tiene connotaciones más que políticas, partidarias, en función de proyectar su imagen mucho más allá del 2024, cuando termina su periodo, sino de plantearse la reelección para un nuevo periodo 2024-2028. Bueno, en la realidad, y tratando de abordar el discurso más desde la óptica de la comunicación que desde la óptica del enfoque de los contenidos, como tú lo estabas haciendo, yo pienso que el presidente duró 2 horas 38 minutos hablando. Primero, yo creo que eso fue exagerado. Yo pienso que la gente pudo haber escuchado la primera media hora o la primera hora. A nadie, absolutamente a nadie. Yo no creo en ese tipo de discurso de 2 horas 38 minutos. Porque la realidad es que el dominicano consume pierde cortos. atención. Lógico. El dominicano, además, el presidente mencionó, hay miles de cifras que la mayoría de la gente común no le pone la debida atención. Naturalmente, ese es un enfoque de la comunicación, sin embargo, el presidente está obligado a rendir esa memoria, ¿verdad? Y a detallar esa memoria. Porque al final esas son las memorias que se depositan en el Congreso para que el Congreso la apruebe. Incluso eso tiene una característica legal que dicen que aprobada por el Congreso, ya eso no está bajo la responsabilidad del presidente, sino que aprobada por el Congreso, ya eso se convierte en un descargo de función pública y del ejecutor. Eso lo establece la Constitución. Entonces, hasta ahí yo pienso que el presidente está obligado a hacer eso con todos los detalles. Ahora, ¿qué hizo el presidente? El presidente hizo todos esos detalles. Se veía que había un gran esfuerzo comunicacional. Todo el mundo estuvo transmitiendo, hasta los periódicos nuevos digitales estuvieron transmitiendo, con toda una estructura de comunicación que se instaló alrededor del... Yo pienso que esa fue una respuesta del presidente a la caída que tuvo el gobierno en popularidad en esa semana. Porque parecería ser que el presidente está obligado cada semana a relanzar el gobierno frente a las acciones de la oposición y de los sectores sociales que transcurren en la semana. Entonces, el presidente hizo su esfuerzo, de manera tal que incluso un conflicto que en otro tiempo hubiera sido resaltado, como el enfrentamiento entre los grupos y la gente del PRM, eso prácticamente pasó de soslayo. No se le puso la mayor atención. Porque había un esfuerzo comunicacional montado. La prensa dio connotación de eso. Me imagino que tú te refieres a que apedrearon a los convocantes a una marcha para reclamar el 30% de la... Correcto. Sin embargo, parece que la inversión del gobierno en la instalación de en la contratación de los servicios de comunicación, que lo hacen todos los gobiernos, tampoco nadie, bueno, que le están dando 5 millones para que le haga una transmisión en vivo, no se va a poner atención a un desorden que haya por ahí. Por ahí eso, yo pienso que el gobierno. Y después el gobierno cogió un receso de un día, la oposición entró y las redes entraron, y al otro día el gobierno entonces volvió de nuevo, entonces con los ministros, los directores generales, a resaltar los esfuerzos de cada una de sus áreas. Y el presidente la abordó en términos generales y ellos resaltan de manera particular. En el caso de Moca, si vale la pena señalarlo, en el caso de Moca, los muchachos de Moca del PRM vinieron a 7 o 8 programas. Sí. Robinson, Bernardo Sánchez, ¿cuál es más? El profesor Che Hernández. Che vino, el profesor,
que era regidor antes, vinieron varios a valorar el discurso del presidente. Y eso está bien. Ahora, ¿quién vino desde la oposición a evaluar los aspectos negativos del discurso del presidente? Por lo menos el otro día que correspondía, entiendo yo, porque usted agencia, usted pudiera hacerlo el mismo día, pero por prudencia, para no chocar con los parlantes del gobierno, por lo menos el martes acudieron a los programas la gente del gobierno, o sea, los defensores del gobierno, a ponderar las virtudes del discurso, y el miércoles debieron hacerlo los opositores, pues brillaron por su ausencia. ¿Cuál es la razón para una gente? Veamos desde el punto de vista de la comunicación. Los que aspiran a regidores, los que aspiran a síndicos, los que aspiran a diputados, a senadores del PLD y de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuáles consideran ellos que es la razón para que la gente vote por ellos? ¿Cuál es Es decir, si usted viene y me dice a mí que usted quiere que yo vote por usted tiene que decirme por qué usted quiere que yo vote por usted. Porque no lo explican. Porque, por ejemplo, de menos es que la gente quisiera verlo a usted reclamando los derechos de la población en contra del gobierno. Se supone. O planteando sus ideas contrarias a las ideas del gobierno. Mira, yo entiendo, respetando al presidente y entendiendo que el presidente hizo lo que tenía que hacer y lo que han hecho todos a raíz de la historia, yo entiendo que el presidente tenía logros que resaltar, pero resaltó logros que no estaba supuesto a hacerlo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la macroeconomía, que señala la estabilidad macroeconómica, es un logro. Una inflación hasta cierto punto controlada, que no dejó de ser inflación y que el presidente inclusive hizo comparaciones de que ahora estaba más barato que antes. Eso es una decisión del presidente muy riesgosa, en tanto que parece que él sabía que no iba a contar con respuesta. Con una respuesta certera, entiendo yo. Porque ese discurso sí era fácil de desmontar, sí es fácil de desmontar. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos que el Banco Central ha anunciado que los comestibles, no estamos hablando del romo, ni la cerveza, ni los celulares, ni los zapatos, ni las medias, los comestibles registraron un aumento entre 2020 y 2022 de un 32%. Eso está en la página que publica el Banco Central. Por ejemplo, yo tengo aquí unos datos que dice que la canasta de los más pobres, que estaba en 21.153 pesos con 51 centavos, hoy está a 25.908 pesos. Esa es la canasta del primer quintil. Los economistas dividen la sociedad desde el punto de vista del poder adquisitivo en quintiles. Un quintil es una quinta parte. Bueno, pues el segundo quintil, la canasta familiar se encontraba en 33.787,97, pero aumentó 6.124 pesos. La del tercer quintil aumentó 7.361. La del cuarto quintil aumentó 8.740 y la del quinto quintil, que ya es el sector más poderoso, aumentó 11.000 pesos. Eso es fácil de desmontar, sobre todo porque usted tiene que guiarse por informaciones del Banco Central. Y realmente, si usted tiene interés en desmontarlo. Ahora, usted no puede regatearle al presidente el éxito que ha tenido en turismo. Reitero, en el sostenimiento y mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, y pudo el presidente inclusive muy bien adelantar o anunciar que por razones de geopolítica, por razones del entorno internacional, primero por el virus del COVID-19 y después por la incursión de Rusia en Ucrania y todo el problema, la inflación, porque la inflación no es potestativa de la República Dominicana. Somos uno de los países inclusive que ha manejado más o menos con mayor estabilidad los índices inflacionarios. No dejan de existir. Desde ese punto de vista, yo creo que la oposición, que tenía quizás por dónde cortar, no cortó.
Y hay otras medidas que pudieron manejarse y que sin embargo la oposición todavía enmudece. Bueno, respondió Dionis Sánchez a nombre de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pero mejor respondió Abel. Abel respondió, que yo entendía, inclusive comentaba contigo, que debió, para ser más exacto, porque hay formas, mire, tú siempre señalas una cosa. Usted va al supermercado, o al mercado, o al colmado, y usted dice, ¿a cuánto costaba una libra de arroz, por ejemplo, Campo? Yo compré una libra de arroz Campo para un asunto, 2 libras, a 45 pesos. ¿A cómo estaba hace un tiempo? Eso es fácil de comparar. ¿Cuánto costaba un cartón de huevo? ¿Cuánto cuesta? Un salami, ¿cuánto cuesta? Un plátano, una habichuela y eso. Si usted tiene interés en responder, el presidente... si tú vas a aspirar a síndico, si tú vas a aspirar a regidor, si tú vas a aspirar a diputado, tú tienes que salir a decir eso. O sea, tú eres oposición. Lo que Arturo está diciendo, que ustedes debieran pagarle esa charla, a ustedes de la oposición política, deben pagarle una charla a Arturo para que Arturo le diga lo que ustedes debieran salir a decir. Pero son ustedes que tienen que salir a decirlo. Son los 50 aspirantes a regidores que tiene el PLD Moca que tienen que salir a decirlo. Son los 5 aspirantes a diputados que tiene la Fuerza del Pueblo que tienen que salir a decirlo. La realidad es que se dio la respuesta de Dionis, se dio la respuesta de Abel a nivel nacional. Sin embargo, el PRM tuvo la astucia de generarles respuestas municipales por todo el país. En todo el país. Oiga, un gran trabajo hicieron. Ustedes no fueron capaces ni siquiera de hacer eso. Y además, la respuesta de Abel, que se hizo ese mismo día, yo veo que en el día de hoy es que está corriendo por los canales de televisión. Oye, que lo están pasando. Y Leonel no ha respondido todavía. Leonel va a responder el lunes. Pero tú vas a responder el lunes sobre hechos que ya han pasado. Pero no solamente, que ya ha perdido vigencia. Alguien decía, por ejemplo, mire eso de Dionis. ¿Cómo tú pones a Dionis a responder al nombre de la Fuerza del Pueblo? Si ese mismo Dionis fue el que dijo que gracias a Abinader, Pedernales está como está en el día de hoy. Entonces después tú lo pones que acabe con Abinader. Pues estamos locos. Lo alabó Abinader. Entonces, alguna razón. En gran medida con razón, porque a nosotros nos falta, pero nos falta madurez para reconocer el accionar positivo de un gobierno. Pero pudo haber puesto cualquiera de los demás a responder. Sí. No ponga ese que está diciendo que en la semana se pronunció 3 veces. Esa mujercita linda, al otro día decir que la mujer se amaneció fea. No, porque tampoco estamos bien locos. Pero además, los que aspiran a algo en los pueblos, tienen que salir para televisión, que sea para que la gente diga no, pero el Rubio aspira a regidor. Así Arturo aspira a regidor. Pero hay que ver la cara diciendo, ¿por qué usted aspira a regidor? Yo enfrenté el gobierno y defendí los intereses de la sociedad. Yo defendí la lucha contra el alto costo de la vida. Pero ellos no dicen nada de eso. Entonces, ¿cómo es que ellos quieren que este pueblo noble, bueno y trabajador vote por un lío de pelagato que quieren ser de que los representantes municipales sin tener ninguna condición? Entonces, la oposición desaprovecha los momentos estelares en donde ellos pueden brillar cuestionando la ejecutoria del gobierno. Sin embargo, los que están activos son la gente del PRM. Sin duda alguna. Y eso hace que la gente piense y que todos pensemos en que no hay duda de que si la procesión lo dobla, Luis Abinader tiene 4 más con la ñoña en el pecho. Bueno, pero si le siguen haciendo el coro, entonces no construyen oposición. Por ejemplo, en el día de hoy había una reunión a las 4 en el Palacio. Leonel Fernández estuvo ahí. Una representación de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, el PRM, el PLD y el PRD no asistieron. Bueno, usted no puede sentarse ahí con el gobierno a diseñar una política con relación al tema haitiano y salir al otro día a acabar con el presidente. No. Porque usted está ahí en el diseño de la política. Entonces tú no puedes sentarse ahí a diseñar, ya se forman unas comisiones para diseño de política. ¿Cómo tú sales después por televisión a acabar con el presidente? No, es que no, mira, la respuesta tiene que ser concreta. Bueno, nosotros estamos al lado del Estado Dominicano en tanto cumpla con el rol de mantener la dominicanidad. Porque hay un asuntico, Yuji. ¿A quién corresponde la ejecutoria respecto al mantenimiento de un Estado de Derecho respecto a la migración? ¿A quién corresponde? Al presidente. Pues ya, eso no es que haga respetar la ley. Haga lo que tiene que hacer, lo que la Constitución y las leyes mandan, y nosotros vamos a estar a su lado. Lógico. Eso es. Pero en tanto todo eso sucede y él invita, tenemos un videíto ahí de unos funcionarios norteamericanos y militares en la frontera
con la anuencia de nuestro supervisando la frontera dominicana. Supervisando la frontera dominicana. Veamos esto. Así es como ustedes acaban de adelantar. Una comisión integrada por autoridades de Estados Unidos llegó hasta esta ciudad de Dajabón, donde se encontraba la subsecretaria de Estado, Barbara Fangster. Además, varios soldados norteamericanos y sostuvieron encuentros con los generales tanto del CESFRON como del ejército que comandan toda esta área fronteriza, así como autoridades de migración y de aduanas aquí en esta localidad. Gente que no entra para allá casualmente, no se le autoriza por la situación que hay inseguridad, a pesar de que esta parte de la frontera es un poquito más calmada que Elías Piña, Pedernales y Jimaní. La orden que ellos tienen es que entren de manera ordenada, porque nosotros somos respetuosos de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. También realizaron una visita al puente fronterizo y de ahí pudieron observar el muro que se está construyendo entre Haití y República Dominicana para la seguridad de toda la zona fronteriza. Es toda la información que tengo en estos momentos desde Dajabón. Usted se imagina el canciller dominicano, que tiene un rango mucho mayor que esta señora que estaba ahí, supervisando la frontera de Estados Unidos con México. Y no se atreve ni a visitar la frontera como es. Mire, es más, no se atreve a pararse. La verdad el canciller dominicano no se atreve a pararse del lado atrás de la frontera. Yo diría que yo mejor no voy a decir. Miren cómo es el protocolo, atiendan bien. El protocolo de todos los gobiernos del mundo es de la siguiente manera. Militares hablan con militares, claro. Civiles con civiles. Diseñadores de política asesoran a los civiles representantes y los asesores de política asesoran a los otros civiles. Los civiles se juntan y diseñan la política y hacen las conversaciones. Si no se ponen de acuerdo, los militares pelean. Porque los militares no son los diseñadores de la política la diseñan los cuerpos especializados, Cancillería. Entonces esta mujer no puede venir aquí al país a entrevistar militares para que le expliquen qué es lo que ellos están haciendo ahí. Pues ahí debió de haber un vicecanciller con ella visitando la zona y alternando con ella. Y los militares no tenían por qué estar ahí haciendo opinión, podían estar ahí en la seguridad. Pero se suponía que después que ella diera esa vuelta, acompañada de un viceministro, entonces fueran a Santo Domingo y en un gabinete empezaran a discutir cuáles son los detalles. ¿Tú sabes qué eso se parece mucho, ¿te acuerdas de eso? Los procónsules norteamericanos. Pero no solamente eso, toda esa pleitesía nosotros se la rendimos a un gobierno o a un estado que ni siquiera se ha dignado en nombrar un embajador. No. Ahora mismo no tenemos ni representante. Ahora no hay nada porque ahora se fue. No tenemos ni representante de negocio. No, porque el pájaro que teníamos ahí, como diría el viejo. El agregado comercial se fue. Ese maricón, diría Julito Josecito así. El maricón que estaba ahí ya no está ahí. Es decir, lo que quiere decir que esa embajada, ahí lo que hay son 3 o 4 secretarias. Bigañuelo. Secretaria, para que cuando tú le mandes algo, te pues está bien, nosotros la mandamos allá a Washington. Eso no tiene. No, pero si no se Luis Abinader tiene que cambiar. Da lástima que todavía en pleno 2023 pongamos nuestros soldados a hacerle pleitesía a funcionarios de quinta categoría y respetando todo el protocolo en eso. No, mire, embajadora, mire, nosotros lo que hacemos es que evitamos que por ahí nosotros respetamos los derechos de ellos, no, nosotros... Por Dios, no humillemos tanto a estos soldados. Además, ¿cuál es el interés que tienen los norteamericanos, esa comisión, de ir a chequear la frontera? ¿No confían en lo que le está diciendo? Pero ¿quién le dice a ti que los americanos tienen que venir a chequear la frontera? Porque cuando tú has visto un dominicano chequeando la frontera de ellos. Exactamente, por eso te digo. O sea, no confían en lo que diplomáticamente se ha dicho, que se están respetando los derechos de los ciudadanos del otro continente, del otro lado. Mire, hay cosas que la gente no dice y le critican, que estos se hablan pendejadas. Señores, todo accionar de un Estado tiene un protocolo que se debe seguir y una formalidad que no nos lo inventamos nosotros hablando pendejadas, que existen en función de la existencia misma del Estado de Derecho. Pero
Aquí no quieren entender eso. Aquí, con una resolución, anulan un decreto de un gobierno anterior o un decreto de ellos mismos y hacen lo que les da la gana. Pero ella andaba acompañada incluso con soldados norteamericanos. Claro, estaban soldados. Entonces, bueno, la seguridad de los embajadores y los agregados que vienen a misiones regularmente son servicios secretos norteamericanos. Claro. No son uniformados. O sea, ahí nada más le falta que ellos trajeran un general de manera que los dominicanos que eran subalternos tuvieran que hacer saludos. Así es. Vamos a nuestra segunda y última pausa comercial, no le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Bueno, queremos realmente solidarizarnos con los familiares. Con los familiares de Jordano Mora, que es un inquieto fotoreportero mocano que murió, y es un mensaje que debemos llevar todos, porque realmente en un estado de obesidad, sí, hay que administrar el problema de la alimentación, la comida alimentación, y lo que comemos. de obesidad se vio precisado, porque ya había inclusive padecido cirugía de corazón, hacerse una bariátrica. Sí. Y esto lamentablemente provocó su muerte. Jordano Mora, inquieto, muchacho afable. Me informan los muchachos que era la página que tenía más seguidores y la de mejor cobertura allá en la provincia de allá. Sí. La página de Facebook, que incluso le estaba generando mucho dinero a él. Sí. De la rapidez, porque recuerda que, por ejemplo, la mayoría de los operativos policiales de madrugada, él estaba todito. Él oía una sirena, se levantaba a la hora que fuera, seguía trayendo una sirena, así se mantenía activo. Sí, porque él era intenso, sin duda alguna, era intenso. Bueno, paz a su alma y nuestras condolencias a los familiares. Y los movimientos huelgarios de protesta, aparte de que los médicos pusieron en mora a las ARS, ya Senencaba anunció que inclusive hasta Mafre la van a recibir hasta el lunes 6 de marzo, cuando luego de un compás de espera se determinen en qué quedan las negociaciones. Esto es importante. Ahora son los profesores que llaman a una lucha intensa, y en muchas localidades del país, sobre todo el Cibao, se están llamando a paro. El gobierno debe intensificar los esfuerzos para lograr neutralizar todas estas cosas, porque en verdad así no hay toro que llegue a buey. Parecería ser que se van a tornar conflictivas las relaciones con el ministro de Educación, por lo que declararon la gente de la ADP y por lo que vimos en el caso de Moca. Pero también estaban apareciendo muchos movimientos huelgarios en Bonao, en Licey hay una huelga convocada, en Bonao hay una huelga convocada, en Cotuí hay una huelga convocada. Como que siento que se están desarrollando una serie de factores como un poquito problemáticos. Que yo entiendo que quizás no son los mejores momentos para esta situación. Yo entiendo que una de las formas o de las motivaciones que tienen que existir más para la protesta, por ejemplo, es el alza de los combustibles, el precio de los combustibles. Señores, el barril de petróleo tiene mucho tiempo muy por debajo de los $80 el barril, y los precios siguen como cuando estaba a $120 el barril. Tú tenías el videíto de Cotuí, el de lo que estaba anunciando, tú lo tenías en paz. Donde se anunció un enfrentamiento a la Falcon Bridge o a Barrigolé. Algo había, parecería ser, pero vi que se estaba convocando el Licey a una protesta, sí. Y hay una huelga regional el día. Tenemos un video ahí donde hay es corto. No, es un videito corto de los anuncios de la protesta. Donde hay un joven que llama a protesta. Que están haciendo su sacón, está un gordito, el gordito ese que es muy famoso, que es muy activo. Jueves 2, nuestra seccional de ADP tendrá una concentración en el Parque Duarte y queremos invitarle a ustedes que sean partícipes de la misma, ya que el motivo de la lucha son las necesidades de sus hijos. La falta de merienda que desde que inició el año escolar el ministerio suspendió y no la ha restituido. La falta de nombramiento de los maestros, de los conserjes, de la seguridad, de los empleados que le dan servicio a sus hijos en las escuelas.
la falta de atención a muchos centros educativos en estado de abandono, la abusiva carga de trabajo en los registros que no permite dedicar el tiempo a sus hijos. Son muchas las necesidades, nombramiento de los directores, que los centros, muchos de ellos están abandonados por falta de director y las autoridades no le nombran a esos directores que pasaron concursos. Los maestros que pasaron concursos y no han sido nombrados, dejando vacíos los espacios. Bueno, porque las autoridades PRMistas no están jugando con eso, si no tienen la carta del PRM. Es más, aquí hay instituciones que si usted está en el padrón... Recuerda que se cancelaron mucha gente y no se sustituyeron la mayoría de los mayordomos y serenos. Si usted está en el padrón del PLD o de la FUPO, por técnico especializado que usted sea, no consigue No, pero trabajo. recuerda que fue que se cancelaron para sustituirlo, pero como no había aval del partido, lo que hicieron fue que se pelean esas designaciones. Sí, entonces... Mala cosa. Así. Pero hay otro video que tenemos donde se llama a una protesta. Un video de 2.6, como de 2 minutos, es de la protesta de grupos populares, llaman a jornada de protesta, dice. Ajá. Ese. Acompaña de manera militante esta gran marcha en Bonao porque se elimine la seguridad social y se... Como que estamos locos. Bueno, debemos Escúchenos, contar que señores. ya realmente... Es que ya nos están brindando el café de despedida. Gracias aquí. a ustedes. Yuyi va a tomar un traguito de café ahora, café de noche, pero un Santo Domingo siempre cae mal. Diablo, que Santo Domingo debiera dar el anuncito. Buenas noches. Buenas noches y hasta mañana, si Dios y ustedes así lo quieren.